buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. Sí, Sí, señor. gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hoy Buenos un días, profe. poquito, Buenos buenos días. Hoy un poquito más tranquilo, ya no en carreras. Les cuento aquí desde el colegio desde el salón 5 de nuestro colegio Isla del Sol. Entonces aquí también estrenando salón. Bueno, vamos a ver que nos vaya bien. Ya ha pasado mañana. Hoy es martes 13. Martes 13 de julio de 2021. Y pasado mañana, el jueves 15, inicia la presencialidad. ¿A ustedes cuándo les corresponde? ¿El jueves o el viernes? El El viernes. viernes, profe. El viernes, profe. Bueno, listo. Pues con toda la actitud, así como siempre hemos trabajado, vamos a comenzar. Tengo por aquí un rojo, pero es por el tapabocas. Bueno, quedan recuerdos de la pandemia y toda la protección que nos toca tener. Vamos a comenzar entonces. Les agradezco. En este momento hay 34 estudiantes, 35 conmigo. A comenzar nuestra clase de filosofía. Hacemos la oración, ¿verdad? Como lo hacemos en la clase siempre, desde el inicio del año que hemos venido trabajando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que todo esto queda grabado, ¿no? Padre Dios, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos regalas. Gracias por la salud, el alimento. Gracias porque tenemos sueños y queremos cumplir esos sueños. Estoy aquí con los estudiantes de grado 11. Se preparan, cada uno de ustedes se prepara para la universidad y para realizar diversos proyectos de vida. Padre Dios, bendice a cada uno de los estudiantes de grado 11 que me escuchan en este momento. Ayúdalos en su proyecto de vida. Ayer les pedí que hicieran un árbol en la clase de religión y que colocaran en las flores los deseos, los sueños, lo que cada uno quiere alcanzar en la vida. Bendice esos buenos propósitos, esos buenos proyectos. Acompaña la vida de las señoritas y de los caballeros que me escuchan aquí en la clase de grado 11. Bendícelos. Vamos a orar como hacemos de costumbre con el Salmo 90. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré gozar de mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos el Padre nuestro y el Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal con, permítanme 2 minutos, hablemos del trabajo de ayer que van a presentar mañana en la clase de religión? Ojalá, como les decía, puedan tener lo hacen en la carpeta, es la misma de filosofía, coloquen separadores, impriman las guías, las 2 guías que tienen que desarrollar en este tercer periodo, materia semestralizada, y la actividad del árbol realícenla en una página completa. Ojalá que tengan ustedes la posibilidad de compartir pantalla mañana con el árbol, ¿listo? Entonces, ¿cómo les ha ido con eso? ¿Ya la comenzaron a hacer? Sí, sí, señor. Ya, bueno, yo chévere. ya llevo un Sí, proceso. Ya tengo, Paula, también gracias. estoy arreglando la Alejandra, carpeta. También estoy sí, arreglando un poco la carpeta, porque pues yo, si recuerda, yo presentaba mis mapas de manera, por una página, si yo no los presentaba hechos a mano, no, sino que yo utilizo una sí, página para hacer mis mapas. Entonces, muy los bien. voy a mandar a imprimir y voy a engrapar todas las hojitas que tengo y todos los trabajos. Bueno, listo, Paula, te agradezco muchísimo. Muy bien. Si eres Paula, ¿verdad? Sí, No. sí, señor. Sí, sí, ¿Quién? sí, sí, Paula Coronado. Ok, sí, bueno, profe. sí, es que aquí estoy solo con mi celular y pues ahí voy viendo poco a poco más poquito de lo que veía antes con el computador desde la casa. Pero bueno, ya te agradezco mucho y a todos y a todas. Ya, Dios mediante, el viernes comenzamos entonces con ustedes o cuando digan que tendremos clase y ya les pido, tengan lista su carpeta, listo para la clase. La misma carpeta negra de plástico van a utilizar para la clase de filosofía y para la clase de religión, es la misma, listo, sabiendo que son 2 materias distintas. Bueno, metámonos entonces en nuestra temática de filosofía. En este tercer periodo he propuesto la guía número 3. Espero que ustedes la tengan por ahí a la mano. Imprímanla, impriman 2 hojitas, aquí las tengo. No impriman, son como 40 páginas de guía. No, solamente la 1 y la 2. Ténganla para la clase. ¿Listo? Porque la vamos a trabajar en clase presencial. Ojalá tengan descargado también ese material que se llama noceología o gnoseología y epistemología. ¿Listo? Son como 30 páginas, no sé cuántas serán. Ténganlas descargadas y trabajamos en clase con sus celulares. ¿Listo? Descargado ese material ahí. O sea, que tengan la guía en el celular. Y podemos trabajar con eso muy bien. ¿Listo? Bueno, les voy a ir leyendo. Si tienen la guía, ustedes saben de lo que estamos hablando. Grado 11, guía número 3. El tema es teoría del conocimiento y lógica. Descubrir la filosofía como base para plantear problemas y preguntas. Ese es el objetivo. Actividades. La guía se compone de 2 partes. En primer lugar, una introducción a la teoría del conocimiento, que también se conoce en filosofía como noceología y epistemología. En segundo lugar, ejercicios de aplicación de la lógica filosófica. Eso va a estar chévere, les cuento este periodo en lo presencial, con lo de lógica. Se recomienda imprimir la guía, pues impriman solo las 2 primeras hojas, ¿sí? Porque el resto lo tienen ahí descargado, no es necesario. Se recomienda imprimir la guía, desarrollarla en hojas de blog y archivar todo en la carpeta de plástico negra, colocando separadores entre los periodos. Muy bien. Vamos a comenzar hoy con la primera parte, noceología y epistemología. Solamente las voy a enunciar. Listo, voy a leerles de qué se trata, porque lo que yo quisiera hacer en esta clase, última clase virtual de filosofía, ¿no? Ya el jueves, saben, tendríamos por horario clase virtual, pero ese día vamos a hacer otra cosa distinta, ya llega la presencialidad. Y se acaban las clases virtuales. Entonces, actividades de la primera parte, de las unidades 8 y 9, estamos trabajando este libro, les cuento, de ahí saqué todo ese material. El hombre y su pensamiento, de editorial PYME, es muy bueno ese libro. ¿Listo?
De las unidades 8 y 9 que acompañan esta guía, elaboro un mapa conceptual o cuadro sinóptico de cada una de sus partes, ¿no? Entonces, ustedes tienen allí de la página 124 a 136, aquí tengo el libro. Yo les escaneé todo eso, mandé escanear y lo tienen ustedes en la guía. Página 124 hasta la página 136, ¿no? Entonces miren allí, a ver si esto se pudiera, bueno, no sé cómo hacer para mostrarles, pero ustedes lo tienen, descargan la guía y ahí está. Entonces, guía y epistemología, ¿no? Es de la página 124 a la 136. ¿Qué hay que hacer? Mapa conceptual o cuadro sinóptico de esta primera parte y un mapa o un cuadro sinóptico de la segunda parte, que es de la 138 a la 151, ¿no? Vamos a hablar de la teoría del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Recuerden siempre las preguntas. ¿De dónde procede el conocimiento? ¿Para qué el conocimiento? Son las preguntas de siempre de la filosofía, las principales preguntas. La esencia, el origen y la finalidad. ¿Dónde comienza el conocimiento? ¿Para qué conocemos? ¿Y en qué consiste el conocimiento? Bueno, ya saben que eso lo vamos a trabajar cuando nos veamos en la presencialidad. ¿Qué les pido? Por favor, tengan la guía impresa en la carpeta, las 2 primeras páginas, no todo el resto. Lo demás ya lo tienen ustedes ahí en la guía, te descargan y tengan en el celular. Y tengan hojas para hacer resúmenes y de esfero, pues para trabajar. Saben que no se pueden prestar útiles escolares por bioseguridad. ¿Listo? Entonces nos toca trabajar sí en el colegio, pero sin prestarnos los útiles escolares. ¿Listo? La segunda parte, que me gusta más que esta, entonces la trabajaremos también Dios mediante en la presencialidad, es lógica. Y ya dice, así lo planteé, tomo nota de la explicación que el profesor hará en la clase, en este caso presencial, sobre lógica filosófica, participo en clase y desarrollo el taller que acompaña esta guía. Esa es la segunda parte. Y lo tienen ustedes allí. Un ejercicio y lo vamos a trabajar en clase presencial. Entonces, por favor, esas 2 hojitas, en eso consiste nuestra guía de filosofía de este tercer periodo. Bueno, eso lo vamos a trabajar en clase. ¿Qué quisiera ahora, en este rato de clase, trabajar? Que sigamos trabajando nuestra guía de preparación del examen del ICFES. Ya hemos visto algunas cosas, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias, muchas gracias. Listo. Muy bien, ya somos 42 las personas que estamos acá reunidas. Les comento, no recuerdo bien el nombre del compañero que siempre está muy atento y que nos colaboró para decirnos que hay guía de orientación de 2021 del ICFES y también, porque yo venía trabajando con ustedes la de 2017. Ayer estuve comparando las 2 guías, les cuento. Y la de 2017 está más completa, tiene más páginas, por lo menos en lo que respecta a lectura crítica, que es donde van a salir el mayor número de preguntas de filosofía. Entonces me permito, voy a estar revisando de los 2 materiales. ¿Listo? A ver, recordemos lo que estamos trabajando. ¿Cuándo es el día de la presentación del ICFES? ¿Tienen un solo domingo o son varios días? ¿Alguno sabe qué día es el examen del ICFES? ¿Me escuchan, compañeros? ¿Me escuchan? Sí se le escucha, profe. Sí, profe, pues nos dijeron que el 21 de agosto, Y sabes, pero no nos dijeron dónde ni a qué hora. ok, no, eso todavía no sale. La citación normalmente sale como 8 días antes, no va a salir mucho antes. No, pero ya entonces a finales de agosto, es decir, que tendremos como
unas 5 semanas, unas 6 semanas para preparar lo más que podamos el examen. Bueno, les recuerdo algunas cosas generales. Ustedes pueden descargar, recuerden, en internet, Guía de Orientación, Examen del ICFES 2021 y también Guía de Orientación 2017. Bueno, algunas cosas que ya hemos trabajado. Estructura de aplicación para la población en general. Saben que en la mañana se van a trabajar 5 materias: matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencias naturales y cuestionario económico, ¿no? Ese no es calificable, pero está eso. Profe, se le escucha En muy general van a ser 131. ¿Verdad? A ver si, y hoy no voy en taxi, a ver si pudiéramos hacer. Bueno, en la tarde, bueno, no sé cómo vaya a ser. Estoy viendo la guía de orientación de 2021. Sí, debe ser así, mañana y tarde. Igual no sé si cambiará en algo, si el horario lo van a cortar. Segunda sesión, sociales y ciudadanas, matemáticas, ciencias naturales, inglés y de nuevo cuestionario socioeconómico. La lectura crítica va entonces en la mañana, y esa es la que tiene más preguntas. Tiene 41 preguntas. En cambio, por ejemplo, matemáticas, ciudadanas, ciencias naturales, tienen 25 o un poco más, 29. Lo que sucede es que esas materias en la tarde tienen otras preguntas, ¿no? Las materias que no se repiten van a ser y que tienen más preguntas son en la mañana lectura crítica, que es lo que vamos a trabajar ahorita, y en la segunda sesión inglés. ¿Cómo les parece que de inglés son 55 preguntas en la tarde? 55 preguntas. Hemos dicho en las clases anteriores que el ICFES ha medido, ha calibrado muy bien los tiempos, de modo que ustedes no tengan que correr para presentar, para leer y responder cada pregunta. Son 131 preguntas en la mañana y 147 en la tarde. Ambas sesiones son de 4 horas y 30 minutos. Es decir, ustedes van a estar 9 horas contestando ese examen. Bien, metámonos en la prueba de lectura crítica de la mañana. Pues todo es de la mañana. Ya sabemos que esa no se repite en la tarde. Bueno, voy a repasar algunas cosas. Estamos repasando acá. La lectura crítica evalúa las competencias necesarias para interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Se espera que los estudiantes que culminan la educación media cuenten con las capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a esta clase de textos. Muy bien. Competencias evaluadas. Entonces, miren lo que vamos a trabajar en este rato de clase. Vamos a ver la guía de 2021 del ICFES, en lectura crítica. ¿Ustedes la tienen? ¿Alguno me quiere colaborar en la lectura o sigo leyendo? Si alguno la tiene, me puede decir, estoy en la página 27 de la guía de orientación 2021. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor profe. Bueno, si algún compañero o compañera desea leer, es que aquí puedo compartir, no sé cómo. Si tienen ustedes la guía, la tienen descargada ahí en su computador, es la guía de orientación del 2021 del ICFES, página 27, me puede ayudar, me avisa y me ayuda a leer. Bueno, vamos a trabajar dos cosas, mucha atención, dos cosas. Competencias evaluadas, ¿cierto? ¿Qué es lo que evalúa el examen? ¿Qué es lo que evalúa? Y en segundo lugar, el tipo de textos que se evalúan, ¿no? Bueno, esto es importante, ya lo hemos visto en clases del primer semestre, pero está bien, ya se acerca el examen y recordando lo más importante.
La prueba de lectura crítica evalúa 3 competencias que recogen de manera general las habilidades cognitivas necesarias para leer de manera crítica. ¿Cuáles son esas habilidades? 1. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. 2. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 3. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Repito, la primera es identificar qué me dice el texto. ¿Qué es lo que me está diciendo el texto? La idea principal del texto, los contenidos locales del texto. ¿Verdad? Es lo primero que tenemos que saber. Y hay textos extensos en el ICFES. Hay que saber, hay que leer completo. Nos sucede, no sé si a ustedes también les pase lo mismo, que nos da a veces un poco de cansancio tener, cuando dicen instrucciones para cualquier electrodoméstico que vamos a utilizar y a comenzar a usar. Y dice instrucciones y hay una página completa de instrucciones. Y nos da fatiga ponernos a leer eso. Pero no, aquí nos toca no fatigarnos y leerlo, leer, entenderlo. Antes de contestar, leer completo de lado a lado. Leer el texto y entender qué me están diciendo. ¿Qué es lo que me están diciendo? Segundo, al leer el texto, yo puedo entender cuáles son los términos más importantes, ¿cierto? Y cómo se van desarrollando. ¿Dónde está la introducción? ¿Cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión? Puedo entender las partes del texto. Puedo ver los argumentos que se están utilizando para informar o para decir algo, ¿no? Entonces, primero, acordémonos, la primera competencia es identificar y entender los contenidos. Es decir, ¿qué me está diciendo el texto? El texto me dice esto y esto. Segundo, entender cuáles son las partes del texto, cómo se relacionan, dónde hay una introducción, un desarrollo, una conclusión, cuáles son los argumentos que utiliza el autor del texto para decir algo. Y tercero, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Entonces, con eso ya, porque ya entiendo qué dice, cómo está estructurado el texto, entonces ya lo puedo utilizar, ¿verdad? Para decir, y puedo criticarlo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto corresponde al liberalismo, esto corresponde al marxismo, esto es agnóstico, esto es, bueno, ¿listo? Bien. Las dos primeras competencias, es decir, el qué y la estructura del texto, se refieren a la comprensión del contenido de un texto, ya sea a nivel local o global, mientras que la tercera se refiere a la aproximación propiamente crítica. O sea, la primera es entender y la segunda ya es utilizar ese texto y poderlo analizar. Una aproximación crítica, que es lo que quiere el examen del ICFES. Estas competencias se evalúan mediante textos que difieren en su tipo y propósito, debido a que si bien la lectura crítica de todo texto exige el ejercicio de las competencias mencionadas, estas se ejercitan de diferentes maneras en función de las características particulares de cada texto. A continuación se explica en qué consisten las 3 competencias mencionadas. No, eso ya lo hicimos. Listo, de pronto la tercera para saber bien cómo es que hay que hacer lectura crítica. Acaban de decir que cada texto difiere de otro, ¿no? No es lo mismo leer un texto de matemáticas que leer un texto de geografía, leer un texto de filosofía. Hay que entender las palabras. Las palabras, los términos se pueden usar de una manera, significan una cosa en una materia y en otra materia significan otra. Yo digo un ejemplo. Positivismo. Positivismo. Si tú lees un texto de ética o un texto como de autoayuda,
y te dicen de actitud positiva y que tienes que ser positivo y que tienes que vivir con positividad la vida, te están hablando como de optimismo. Pero si tú lees un texto filosófico, propiamente dicho filosófico, y escuchas decir que hay filósofos positivistas, no quiere decir que eran filósofos muy optimistas, no eran filósofos optimistas. No, quiere decir que eran filósofos muy cercanos a las ciencias naturales. En filosofía, el positivismo es el saber de las ciencias exactas, ¿no? Matemática, física, química. Ese es el positivo. Por eso está, por ejemplo, Auguste Comte, ¿no? Que eran físicos, químicos, matemáticos y además de eso hicieron filosofía. Son filósofos positivistas. Bien, entonces, por ejemplo, ustedes van a leer un texto de matemática, pues tienen que saber qué significa intersección, qué significa pertenece, no pertenece, lo de los conjuntos, ¿no? Si yo no sé esos términos, pues ¿cómo voy a entender? O sea que no se trata solamente de entender, porque algunos dicen el ICFES es solo leer y entender, pero es que para leer y entender yo tengo que comprender el significado de cada término, ¿no? Para poderlo relacionar. Entonces no es tan sencillo. Entonces ya dijimos, a ver, ¿quién de ustedes, por favor, toma la palabra? No tiene necesidad de alzar la mano, sino que tomen la palabra y me dicen cuáles son las competencias que evalúa la lectura crítica. 1, 2 y 3. Díganmelo con sus palabras, por favor. Todo esto queda grabado y pues yo lo tengo en cuenta después para calificación del periodo, ¿no? A ver, ¿quién quisiera decir cuáles son las 3 competencias? ¿Cuál es la primera? La ¿Qué es lo comprensión. que eso? Correcto, Daisy, entender. Y es, ¿qué me dice el texto? Listo, Daisy. El texto me está diciendo esto y esto. No es hacer un resumen, sino la idea principal del texto es esta. ¿Cuál es la segunda competencia? Es entender cómo se componen entre sí. Correcto, las partes del texto, entender la estructura del texto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo lo van a evaluar? A uno le dicen, para argumentar tal cosa, de acuerdo a ese texto, el autor utilizó tal cosa. Tú tienes que entender cuál fue el argumento que utilizó. O sea, vas a entender la parte del texto que se llama argumentación, ¿cierto? Vas a entender las partes del texto y cómo se relaciona. Entonces, primero, ¿qué me dice el texto? Identificar el tema del texto. Segundo, conocer la estructura del texto, las partes del texto. Y tercer lugar, la más importante después de esas dos, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Pongan atención qué dice el ICFES en la Guía de Orientación 2021 sobre esta tercera competencia. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Si algún compañero o compañera tiene el texto que estamos leyendo, lo descargó de internet y quiere ayudarme a leer, le agradezco. Bueno. Profe, yo tengo el texto, pero me perdí en qué parte toca leer. En la página 28, Harold, ¿cómo estás, hombre? Tú me ayudaste, me has ayudado siempre. Bueno, Harold, página 28. Me sale la C, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Y en adelante dice, Correcto. habla acerca de una tabla. ¿Leo eso? No, la tabla no. Lee lo que está antes de la tabla. Esta competencia consiste. Sí, señor. Entonces es la C, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar un texto críticamente. Incluye evaluar la validez de argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar contenidos con variables contextuales, etc. Se trata de la competencia propiamente crítica y, como tal, exige un ejercicio adecuado de las dos anteriores. La prueba hace énfasis en la segunda y en la tercera competencia, puesto que, de acuerdo con los estándares básicos de competencias en lenguaje del MEN,
en 2006. Al finalizar un 10º grado, los estudiantes deben poder leer de manera crítica. Y en la siguiente habla sobre la tabla. ¿Leo eso también? Sí, sigue, por favor. En la tabla 6 se observa la distribución de preguntas por competencias en el examen. Teniendo en cuenta que para cada competencia se establecen evidencias, en la tabla 7 se presentan las competencias y evidencias de la prueba de lectura crítica. Y ya pues. Bueno, Harold, muchas gracias. Muchísimas Sí, gracias. Miren, ahora presenta, miren, el ICFES presenta ahí una tabla y están las 3 competencias. A, B y C. A, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, es decir, qué dice el texto. El porcentaje de preguntas es del 25%, es la más bajita. Lo más sencillo, ¿tú qué me quiso decir el texto? ¿Qué dice el texto? Bueno, pues te aseguras un 25%. En la segunda competencia, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global, es decir, conocer la estructura, las partes del texto, es la que tiene más valor, 42%, 42%. Y la tercera, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, que es la de lectura crítica, es 33%. Bueno, miren, Harold, gracias. Y Harold acaba de leer. Pongamos atención. Dice, ¿qué va a evaluar en lectura crítica? En esta de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Validez de argumentos. Validez de argumentos. Por ejemplo, puede ser que les coloquen una cascarita en un texto de la época medieval, ¿no? No sé, presenten de Tomás de Aquino, una cosa, y luego coloquen uno de las respuestas tenga que ver con el marxismo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí se relaciona la temática, pero tienes que entender que históricamente están en una época totalmente diferente Tomás de Aquino y Marx, ¿no? Y por lo tanto, el argumento que querían utilizar desde el marxismo no es válido porque es anacrónico. ¿Eso quién lo sabe? Pues tal vez en el texto sea difícil de entender, porque uno tiene que saber la línea del tiempo. Por eso hemos estado trabajando, ¿listo? En línea del tiempo. ¿No? Validez de argumentos. Otro, advertir supuestos. Leyendo el texto, tú puedes entender que quien escribe ese texto tiene una tendencia, por ejemplo, agnóstica, es decir, que dice que no se puede conocer, que no hay verdades absolutas, que todo es relativo, que todo depende. O puedes decir, no, este es un creyente porque todo el tiempo está diciendo de Dios y que, como el profe de religión, ¿cierto? Tú adviertes este tipo, cuando tú escuchas a una persona hablar, ya sabes y conoces más, te has dado cuenta en cómo es el pensamiento de esta persona, ¿no? Lo mismo en el texto. O este es marxista, o este es positivista, ya saben ustedes qué es eso. Otra cosa, derivar implicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si esto es verdad lo que dice el texto, tengo que aprender a sacar conclusiones. Esto implica tal cosa, ¿no? Reconocer estrategias argumentativas y retóricas. Entender cuáles fueron lo que utilizó, ¿cierto? ¿Qué recursos utilizó el autor para decir algo? Relacionar contenidos con variables contextuales. Por eso es lo que les decía. Tiempo y espacio, en qué época, en qué lugar. Estamos hablando de Asia, estamos hablando de los Urales, no, estamos hablando de los Pirineos en Europa, y tratar de ubicarse, etc. Bueno, entonces esta es más complicada porque las 2 primeras competencias era solamente a partir del texto. Leo y entiendo lo que dice ahí, pero para poder ser crítico necesito conocer el contexto, en qué época vivió el autor,
cuáles eran los problemas de esa época, ¿no? Bueno, no los asusto, ustedes han estado trabajando, pues, y una materia tiene que ver con otra. Estudiar filosofía no es solamente estudiar filosofía. La filosofía se relaciona con la política, de hecho la política es una de las partes de la filosofía. Tiene que ver con cuando ustedes estudian historia, ¿no? Cuando estudian arte. Todo el tiempo estamos viendo lo mismo, la realidad, ¿no? Estamos aprendiendo. Bueno, les cuento. De la primera, entonces tenemos las 3 competencias, ¿no? De la primera, estamos en la página 29. Carol, ayúdame. Profe,